era lo que hacía antes del ascenso del nazismo al poder, cómo fue el rol de la mujer en Alemania, cómo fue el rol de la mujer cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, cómo sostiene toda la familia, y terminando con la conclusión, ¿no es cierto?, de quién la sostenía a las mujeres, ¿no? Si ella sostenía a los hijos para estudiar, para conseguir comida o disfrazar la comida como podía para que coman, si ella era el sostén de su esposo, que se sentía humillado porque no podía llevar la plata, la comida a la mesa, porque no tenía su trabajo, porque no podía ejercer su profesión, y uno dirá, ¿por qué en esa época yo humillado? ¿No? Humillado fue en el gueto, humillado fue en el campo. No importa, cada uno en la instancia que le tocó vivir se sintió como quiso sentirse, ¿no es cierto? Nosotros no podemos ponernos en esos zapatos. Una persona que deja de poder ejercer su profesión solo por el hecho de ser judía. Hay una foto muy famosa que no sé si la puse, me olvidé ponerla, que es una mujer judía sentada en Austria, en un banco, en una plaza, donde dice solo para judíos, antes que empiece la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Austria había sido anexada a Alemania 12 de marzo de 1938, ¿no es cierto? Antes de la Segunda Guerra. Y esta mujer está completamente tapada. Y uno dirá, ¿por qué se tapa? ¿Tiene vergüenza de ser judía? No, no tiene vergüenza de ser judía. La están señalando, la están mirando. Se siente mal. Se siente una etiqueta atrás que dice solo para judíos, un banco pintado de amarillo. Siente que no tiene los mismos derechos como persona, como mujer, ¿sí? Entonces, fue difícil afrontar todo esto, o sea, y ni que hablar que lo que va a venir después es más difícil aún también. Voy a compartir pantalla, así empezamos un poquito Jaya, me tenés que pasar el host, ¿no es cierto? Son palabras muy comunes hoy en día, lo usamos con los Zoom, host, estás muteado, compartir. Ahí está. Bien. Ahora sí, voy a compartir. Bien. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada en acá, ¿no es cierto? Toda mujer que quedaba embarazada sería enviada a la muerte. Y esto va a ser ya en los guetos, como luego en los campos también. La vida en el gueto. Recordemos que cuando los nazis ingresan a Polonia, se encuentran con más de 3.250.000 judíos. Si bien la población polaca era un 10%, la población judía polaca era un 10% de la población total, sigue siendo una minoría, pero seguía siendo uno de los países con mayor población de judíos. Recordemos, hago un recordatorio, el 1 de septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial y Polonia queda dividida en dos. Una parte se la va a quedar el nazismo y la otra parte se la va a quedar la Unión Soviética. ¿Sí? La parte que se va a quedar el nazismo se van a encontrar con más de 2.200.000 judíos. Y en la otra parte se van a quedar más o menos 1 millón de judíos. Los judíos que habían quedado en el lado soviético van a pensar que están a salvo. Y muchos hasta van a querer escapar más todavía a territorio soviético. Muchos judíos que habían quedado bajo el nazismo querían hacer lo mismo, pero cuando los nazis ingresan a Polonia cierran las fronteras. Recordemos que el objetivo en Alemania era que los judíos se vayan. Recordemos que hasta la noche de los cristales rotos solo el 25% de la población judía se había ido. Y después de la noche de los cristales rotos, el 9 y 10 de noviembre de 1938, el judío se da cuenta que ya ni Austria, ni Alemania, que fue donde fue la noche de los cristales, no eran lugares seguros para ellos. Ahora, cuando el nazismo entra en Polonia, no va a querer que el judío se vaya, va a cerrar toda la frontera. Va a obligar a los judíos a salir con la estrella amarilla a la calle para identificarlos rápidamente. ¿Sí? Y van a empezar todas las prohibiciones hacia los judíos, poner en sus negocios la palabra judío, para que solo los judíos sepan que pueden ingresar ahí. El judío no va a poder caminar por la vereda, el judío no va a poder ir a la plaza, el judío no va a poder ir a la playa, el judío no va a ir a la pileta, el judío no puede ir al cine, el judío no puede ir al restaurante, salvo de judíos. El judío solo compra en comercios judíos, el judío solo entra a restaurantes judíos. ¿Sí? Los judíos no pueden ejercer sus profesiones, los chicos no pueden ir a las escuelas. Ahora, todo el tiempo el judío tenía el consuelo, más que esto no nos va a suceder. Y hubo otro paso, que en Alemania no existió, en Alemania no hubieron guetos. ¿Qué va a ser el gueto? ¿Qué era el gueto? La palabra gueto
¿sí? Viene de mucho antes, del 1500, del famoso ghetto en Italia, ¿sí? Que era la zona donde el judío trabajaba el bronce, por eso quedó el ghetto. Pero no era una mala palabra decir ghetto, no era algo malo, porque era un lugar donde trabajaban muchos judíos en el bronce. Entonces cuando hablaban el gueto judío era como el barrio judío, pero esto no fue un barrio judío. Muchas veces hay alumnos que me preguntan si es como vivir en un country, en un barrio. No, no tiene nada que ver a eso. Esto era una cárcel en una parte de la ciudad, una cárcel, encerrados en una aldea, en un pedazo de pueblo. Ahora, ¿dónde crearon los guetos? En las partes más pobres, ¿sí? De las ciudades. Por ejemplo, en el gueto de Varsovia, Lodz, Bialystok, Vilna. Estamos hablando de más de 1000 guetos. En grandes ciudades, pequeñas ciudades. Y miren esto, todavía cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, y esto es una gran pregunta que nos tenemos que hacer, no estaba el plan de exterminio ni de la solución final. Sin embargo, los guetos los van a construir cerca de vías ferroviarias, porque saben que en algún momento esos guetos los van a sacar y van a tener que trasladar a los judíos hacia otros lados. Ellos saben que esto es algo momentáneo, ¿sí? Que tiene un fin, esto tiene una finalidad y es solo para concentrarlos. Lo primero va a ser identificarlos, identificar a los judíos. Una vez que los tienen identificados, los van a concentrar en los guetos, ¿sí? Estamos hablando del gueto de Varsovia, más de 460.000 personas. Estamos hablando del gueto de Lodz, más de 200.000 personas. La mayoría de los guetos situados en Polonia. Guetos más grandes, guetos más chicos, guetos con muros de ladrillo, como era el gueto de Varsovia, guetos de cemento, como era el de Cracovia. Quiero contar que cuando estuve en Cracovia y vi el muro, ¿sí? Que hay un pedacito de muro que hoy es un memorial, digamos, no entendí lo que estaba mirando. Digo, pero esto era el gueto o es un cementerio, porque tiene arriba la forma de una lápida. Imaginen estar viviendo entre un muro que parece una lápida, mucho más sellado, mucho más hermético que el gueto de Varsovia también. ¿Sí? Había guetos de madera, con alambres de púa, y en el gueto de Varsovia, que era un muro de ladrillo, decía que era un espacio, un cartel, área de epidemia, circule rápidamente. El judío no tenía ninguna epidemia. La epidemia va a comenzar cuando hacinan más de 460.000 personas en 17 manzanas, como fue el caso de Varsovia. ¿Sí? Vamos a ver qué pasó con todo esto con la mujer, que es a lo que hoy nos vamos a referir entrando en esta situación. La última aclaración que quiero que entendamos para lo del gueto. Ellos agarraron una parte de Varsovia, vamos a poner como ejemplo. En el gueto van a llevar a todos los judíos de Varsovia y de distintos lugares. ¿Qué ha pasado con la gente no judía de esa zona? La van a sacar y le van a dar una casa por fuera. ¿Se entiende? Entonces en el gueto va a ser toda gente completamente judía. ¿Sí? Ahora, los judíos podían llevar algunas pocas cosas, ¿no es cierto? Si sus comercios quedaban fuera del gueto, los tienen que dejar. Si sus empresas quedan fuera del gueto, los tienen que dejar. Cuadros, cuentas bancarias, van a tener que dejar absolutamente todo. Acá vemos los propios judíos construyendo el muro del gueto de Varsovia, ¿sí? Y acá vemos cómo tienen que trasladarse con lo poco. De alguna manera, por decirlo, la vida en el gueto va a ser caótica. Pero ¿quiénes se benefician, por decirlo de una manera, lo que su casa quedaba dentro del gueto? Porque los que su casa queda afuera van a tener que armarse una mochila, unos bolsos, como lo vemos ahí, no existía el camión de mudanza. ¿Sí? Ahora, si vos tenés dentro del gueto una familiar, seguramente te va a recibir. Pero si vos llegás a si vos llegás al gueto y no conoces a nadie, ¿a dónde vas? ¿Quién te hace un lugar? Y esto va a ser un problema para los judíos también, ¿sí? Como dijimos, la que va a armar estas mochilas va a ser la mujer, la que llevaba la organización de la casa, la que sabe dónde está cada cosa y qué llevar en esos pocos bolsos. ¿Cómo le digo a mis hijos que tienen que elegir un juguete? O ninguno. ¿Cómo dejar fotos, adornos, cosas que venían de generación en generación? Era la mujer la que hacía esta selección. ¿Sí? El hombre no tenía la fuerza, ni sabía cómo hacerlo, porque siempre la que la llevaba adelante era la mujer.
La mujer va a llevar los candelabros para seguir prendiendo las Neirot, la Hanukkah, va a llevar recuerdos, va a llevar ollas para cocinar, cepillos, lo que una persona puede llevar para continuar con su vida, ¿sí? Acá podemos ver la vida en el gueto, el intercambio, cómo la gente intercambiaba o vendía, ¿no es cierto?, para conseguir algo. Mujeres que iban a trabajar, esto es una foto del gueto de Lodz, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en el gueto de Lodz? El gueto de Lodz, Chaim Rumkowski, Judenrat del gueto de Lodz, él quería demostrarle a los nazis que los judíos eran útiles, que tenía razón. Entonces, ¿él qué dijo? Si trabajamos para el nazismo, que ellos están en guerra, que ellos no necesitan, luego no nos van a asesinar porque nos van a necesitar. Entonces, llevaron a cabo todo un trabajo textil, que las mujeres obviamente eran las que se daban maña para coser, cortar, tejer, ¿sí? Ahora, cuando van a empezar las deportaciones, los niños no van a ser útiles para el trabajo textil. Los enfermos no van a ser útiles para el trabajo textil. La gente mayor no va a ser útil para el trabajo textil. Y ellos son los que van a deportar. Y Chaim Rumkowski pide que esa gente es la que tiene que subir al tren. Dicen que había gritos de mujeres desgarradores, que muchas mujeres, por más que tenían trabajo en el gueto de Lodz, decidieron igualmente obviamente irse con sus hijos. ¿Quién puede decirle chau a su hijo sin saber su destino? ¿Quién puede dejar a una criatura de 6, 7 años irse sola? 5 años, que se vaya sola. ¿A dónde? ¿Con quién? Muy, pero muy difícil. Hanka, les quiero contar, Hanka Schmott, vecina mía, vive acá cerquita de mi casa. Ella me cuenta que ella estaba en el gueto de Lodz, pero ella no tenía la edad para ir a trabajar. Entonces sus hermanas la mantenían escondida en el apartamento y ellas iban a trabajar porque trabajar significaba después cambiarlo, tenías una tarjeta para pedir comida. Y ella de esa manera estaba escondida y esperaba a que le llevaran esa comida. Acá podemos ver la vendedora, ¿no es cierto?, cómo cada uno se la rebuscaba para conseguir algo, porque lo que va a empezar a pasar en el gueto es la desesperación por la comida. En la alacena no hay más comida. Los negocios dentro del gueto no tienen más insumos. Un panadero para cocinar pan necesita harina. No tiene harina, no puede salir a comprar. Entonces empieza el mercado dentro del gueto, el intercambio, las ventas, y tratar de conseguir algo, lo que fuera. Emanuel Regenblum, ¿sí? Fue uno, no sé si escucharon hablar de los documentos Oneg Shabbat. Emanuel Reagan fue quien dirigió los documentos Oneg Shabbat, que era junto con escritores, periodistas, escribieron en el gueto de Varsovia todo lo que sucedía día a día. Ellos escondieron en unas latas de esa época de leche todos estos documentos. Después de la guerra de todo este grupo, 3 de ellos se salvaron y fueron a encontrar todos estos documentos. Encontraron la mayoría y gracias a ellos es que conocemos tanto. Entiendan que Varsovia después estaba totalmente en ruinas, entonces entre las ruinas tuvieron que encontrar estos documentos. Y por eso a veces la gente pregunta por qué solo hablamos de Varsovia. No es que solo hablamos de Varsovia, es el que más información tenemos por todo lo que se documentó. Después de los otros campos tenemos lo que los sobrevivientes nos contaron, ¿sí? Los que los documentos nos demostraron. Pero acá tenemos unos documentos que nos dio tanta información como los de Oneg Shabbat. Y Emanuel Regenblum dice, los hombres no salen. Ella hace la larga cola del pan. Cuando hay que ir a la Gestapo, acude la hija o la esposa. Las mujeres están en todas partes. Mujeres que nunca pensaron en trabajar, están ahora realizando los trabajos físicos más difíciles. La mujer sacaba una fuerza de donde no la tenía, de las cosas que no sabía hacer, para sentirse útil, para conseguir lo que fuera para mantener a su familia. Ese era el espíritu de la mujer por sobre todas las cosas. Esta frase, las mujeres están en todas partes. Y así fue. Vamos a ver la semana que viene cómo la mujer también fue la que hizo de mensajera, de resistencia, luchó con armas, mujeres que escaparon. Vamos a ver el rol de la mujer en todas sus formas. Esto que hablamos, que la mujer mantenía
tranquilizaba, sostenía a quienes la sostenían a ella, lo mismo que hablamos la semana pasada. ¿Cómo podían estas mujeres, la mayoría de las cuales no habían trabajado nunca fuera del hogar, arreglárselas para mantener a sus familias, ¿no es cierto? Ante la desesperación y el amor que uno tiene para sus hijos, y que tu hijo te diga, tengo hambre, una hace hasta lo imposible. Ese era el espíritu de la mujer. Muchas mujeres, obviamente, ante el hambre, por sobre todo, hicieron contrabando. Moisés Horowitz, un amigo mío, un sobreviviente, siempre me dijo, no era imposible salir del gueto, lo difícil era mantenerse fuera del gueto, porque había mucho antisemitismo. Había gente que salía y entraba contrabando en el gueto de Varsovia, uno de los guetos que más contrabando hubo, y mujeres que también lo hicieron, que se sacaron el Maguen David, que se maquillaban, se luqueaban para salir del otro lado y conseguir algo, y incluso hasta daban sus pieles, sus alianzas para conseguir comida, porque adentro la plata no tiene valor. Entonces, lo que tenían que ir y pedir comida para entrar al gueto. Y muchas veces tener cuidado, porque cuando lo entraban se lo podían robar. La comida pasó a ser uno de los temas más importantes en el gueto. Acá encontré este pedacito de un testimonio que dice, no tengo corazón ni piedad, me como todo lo que encuentro. Hoy me peleé con mi papá, lo ofendí hasta lo insulté. Fue porque ayer pesamos 20 gramos de fideos, pero hoy me serví toda una cuchara para mí. Cuando papá volvió a la noche pesó nuevamente los fideos. Claro que faltaba, comenzó a gritarme. Tenía razón, no tenía ningún derecho de llevarme esos preciosos gramos de fideos. Estaba alterada y lo insulté. Papá se paró junto a la ventana y lloró como un niño. Me fui a la cama sin probar un bocado. Estas relaciones en las familias, ¿no es cierto? Que es amor. El padre que intenta cuidar a toda la familia y separar estos poquita comida, y esta hija que tiene hambre. Entre los hermanos a veces se sacaban la comida porque es desesperación por querer comer. Estamos hablando de 180 calorías que comían las personas por día, de lo poco que los nazis les otorgaban al Consejo Judío para que puedan repartir, y la realidad es que la gran mayoría moría de hambre literalmente. La mujer se encuentra ante un dilema. ¿Qué hacer? Los que podían hacer los contrabandos eran los chiquititos, los que podían salir por algún huequito, ¿sí? Pero para esa madre, y ese niño salía, podía no volver nunca más. Pero si no lo hacía, toda la familia moría de hambre. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la decisión correcta? No había. Cada una hizo lo que pudo. Hubo mujeres que les salió bien, capaz ese niño salió y volvió. Y hubo mujeres que de sus hijos lo hicieron y nunca más volvieron. Y acá tenemos a los pequeños contrabandistas, ¿no es cierto?, que iban a buscar algo fuera del gueto, cáscara de papa, cáscara de zanahoria, cebolla, lo que fuera, o algún polaco que les dé un pan, alguna comidita para volver a entrar al gueto. Acá vemos a los pequeños contrabandistas, ¿no es cierto?, lo difícil que era y cómo ellos entendían que lo tenían que hacer para salvar a la familia, y cómo vemos, así como hablamos en la charla, ¿no?, de la infancia perdida, los roles invertidos. El adulto es quien lleva la comida a la mesa, y acá los que la tenían que llevar eran los niños, los que tenían la capacidad de poder conseguir algo de comida. Hubo resistencia espiritual también, o sea, se organizaron escuelas escondidas, hubieron casamientos a escondidas, se imprimían, se escribía periódicos, como dije, los archivos son el Shabbat, hubieron teatros a escondidas, bibliotecas a escondidas, se siguieron con las tradiciones a escondidas, hubo nacimientos a escondidas, casamientos a escondidas, y uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué todo eso en esta situación tan caótica? Y esto es porque las personas queremos vivir, aún en los momentos tan difíciles. Los judíos no estaban esperando su muerte. Entonces los padres intentaban que los chicos sigan estudiando para cuando esto termina vuelvan a continuar con sus estudios. Para el judaísmo siempre los estudios fue lo más importante, la educación siempre fue uno de los pilares más importantes. Y cómo
la cultura, la continuidad, hace que uno se sienta persona hasta en los peores momentos. La religión también era difícil, estaba prohibido el Brit Milá, estaba prohibido hacer una cena de Shabbat, de Pesach, Rosh Hashanah. Si los encontraban, los mataban, ¿sí? Desde ya que si en el gueto quedaba un templo dentro de él, estaba totalmente prohibido, ¿sí? Y sin embargo, acá vemos en el gueto de Varsovia horneando matzá, escondidas, ¿sí? Hasta en pleno levantamiento del gueto de Varsovia, 19 de abril de 1943, en los búnker, estaban haciendo el Seder de Pesach, cuando ellos no eran libres, ¿sí? Festejando una fiesta de la libertad, cuando ellos estaban encerrados en el peor momento, cuando muchos habían visto pasar a toda su familia por la muerte. Y esto habla del judío también. Miren las mujeres, cómo las mujeres arriesgan su vida para llevar un pedacito de matzá y recordar al judío en su esclavitud y festejar por la libertad. Las familias se ajustaron a las nuevas realidades viviendo en un miedo constante. La supervivencia era un elemento de la vida cotidiana, una lucha para cubrir las necesidades básicas de alimento, calor, asistencia sanitaria, abrigo y ropa. Entendamos que cuando los judíos eran deportados a los guetos, trasladados a los guetos, muchos tienen que compartir de repente la cocina con otra familia, el baño con otra familia, en un departamento donde antes vivía una familia, ahora viven por ambiente, 3 familias con gente desconocida, gente que uno no está acostumbrado, que no mantiene tus mismas costumbres, tu mismo silencio, tus ruidos, los olores, todo. Se pierde el núcleo familiar, se pierde la intimidad familiar, ¿sí? Y pese a eso, hubieron igual embarazos, es increíble, ¿sí? Les quiero compartir, ¿sí? Vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo de mujeres de la Shoah. La semana pasada vimos lo que fue el comienzo, cómo cada una de estas mujeres sintió la invasión de los nazis, cómo fue los primeros años con el nazismo. Y ahora vamos a ver cómo ellas cuentan la vida en el gueto y después también vamos a ver un pedazo de lo que ellas cuentan de la vida en el campo. Vamos a empezar por esta parte y de la vida en el gueto. Les comparto. Gueto fue un barrio judío pobre, muy pobre. Ahí vivían los judíos que eran zapateros, algunos sastres, todos la gente muy humilde. Y el gueto eran unas pocas manzanas que fueron amuralladas y arriba estaban para que no poder pasar el alambrado de púa. Hoy les damos 100 cuadras. Tienen que salir de su casa con una mochila en la espalda y tienen que irse en otro lugar. Y ahí empieza la desgracia, que no podés agarrar nada, porque yo me agarré mi mochila, me agarré mis juguetes, agarré mi muñeca, mis cosas. Nos daban un lugar muy chico para ocupar, ya no teníamos la casa con los dormitorios. Por ejemplo, en un departamento de 3 ambientes nos metíamos 6, 7 familias, porque no había lugar. Era un hacinamiento. Dormíamos en el piso y no siempre nos podíamos acostar. A veces teníamos que dormir sentados porque no había lugar. Se aproximaba el invierno. No nos podíamos bañar, no había agua. Lo primero que se sentía mucho era el hambre. Ahora, mi hermano, que no tenía era rubio, con ojos claros, entonces tenía un poco apariencia, digamos, aria. Él iba al lado alemán, compraba cosas, fue al lado polaco, vendía las cosas, compraba víveres. De eso vivíamos, pero si se puede decir vivíamos. Teníamos
más posibilidades de luchar, porque el hombre se le bajaba el pantalón, de la circuncisión sos judío, pero las mujeres podíamos disimular más, podíamos entrar más alimentos al gueto, podíamos proteger mejor a nuestros hijos. Y hacían contrabando. Les costaba, podía costarle la cabeza. Si lo agarraban ahí, entonces venían al gueto y lo canjeaban. Se canjeaba por oro, por brillantes, con pieles, y decían, ¿qué tenés para cambiar? ¿Qué tienes? Entonces ahí se canjeaba. Al principio fue esta la manera. Después que los nazis agarraron, hicieron muros no tengo idea, muros posiblemente de 1 metro y 2 metros de alto, y lo terminaban con vidrio. Las mujeres éramos muy solidarias y cuando conseguíamos la comida, por supuesto, la compartíamos con nuestra familia, pero siempre había alguien a quien había que ayudar y a quien había que darle algún pedazo de algún alimento. Empezaron las razias, entraban los jeeps con los alemanes buscando niños para llevarlos, buscando a los abuelos. Cada departamento o cada edificio de departamentos tenía como una especie de búnker, que es como un escondite, que se disimulaba en una habitación. Se sacaba la puerta a la habitación, se la cerraba dejando solamente un pequeño orificio abajo, casi al ras del piso, y se ponía un ropero para que no tape. En este búnker donde estuvimos escondidos, había un chico que lloraba cada rato. Entonces la gente dijo que la señora salga con el chico porque nos van a matar a todos. Y ella subió, dijo que va a subir con el chico. Dejó el chico en la casa y se vino sola. Ya no se podía hacer nada porque ya se escuchaban los pasos y los alemanes caminar. El chico lo mataron contra la pared. Les daba lástima gastar una bala. Ahí fue que empezó a organizarse los maestros para proteger a los niños, para formar como un jardín de o una escuela primaria, siempre en secreto, siempre clandestinamente, preocuparse por esos chiquitos, porque los niños quedaban completamente desamparados, esconderlos cuando venían las razias. Y estos chiquitos iban en la calle pidiendo limosna, pidiendo con la foto de mamá, de papá. Miren qué lindo, yo tuve mamá, mi papá. Y ya están muertos ahora. Nosotros tenemos nuestra cucharita, tenemos nuestra ollita, no pedimos nada, denos un poquito de comida, nos morimos y así todo el día en el gueto. Y cada día eran más muertos, porque daban menos ración para la comida. Un buen día, dijeron que hay liquidación del gueto, todos, y llevarlo lo mínimo necesario porque tampoco podíamos llevar muchas cosas. Se formaban columnas de A5 y por última vez traspasamos los muros del gueto y creo que era septiembre, hacía ya frío porque es el otoño. Y pienso que hasta el cielo lloró porque éramos una humanidad convertida en nada. Vidas arrancadas de sus propios hogares, familias destruidas, humillación, odio, dolor, y la muerte transformada en una lacerante compañera cotidiana. Las mujeres judías supieron entonces que ya nada podía ser igual. Pero ante el infierno que se presentaba delante de sus ojos, se hicieron fuertes y se convirtieron en el sostén
la contención de los suyos. Bien, vamos a seguir con la presentación. Bien. Los nazis, recién vimos ahí, contaban lo que era la vida en el gueto, ¿no es cierto? Veíamos ahí imágenes también, estaba la policía judía, recordemos que el gueto mayormente adentro era manejada y organizada por el Consejo Judío, por la policía judía, cuando dicen que se esconden los búnkeres, las racias, es cuando los nazis entran a querer llevárselo a los golpes a los judíos para subir a los trenes. En un primer momento todos querían subir a los trenes, porque qué peor que lo que estaban viviendo en los campos. En un momento ya saben que se van miles, y los trenes vuelven vacíos, no hay cartas, no hay novedades, y ya saben que subir a los trenes es símbolo de muerte. Por eso intentan esconderse dentro del gueto, como se puede ver en la lista de Schindler, como se puede ver en el pianista también, ¿sí? La deportación, el tren va a ser el último momento donde las familias van a estar juntos, donde nuevamente van a tener que, la mujer otra vez, armar una maleta. Y cuando fui a Auschwitz, hoy en día todos los campos están hechos museos, pero Auschwitz es uno, Auschwitz I, porque está Auschwitz II, que es Birkenau. Auschwitz I es uno de los campos que más objetos tiene, son vidrieras gigantes con objetos de los judíos. Y uno puede ver cepillos de dientes, talit, muñecas, candelabros, ollas. Y hay que entender que cada uno de esos objetos era de una vida judía, que llevaba esas cosas para continuar, ¿no es cierto? La mujer que lleva las ollas para cocinarle a su familia también. Los vagones no son vagones como los que podemos viajar hoy, obviamente. 100, 200 personas en un vagón, todos juntos, hacinados, sin el lugar donde hacer sus necesidades, sin comida, sin aguas. Muchas mujeres con los bebés los terminan matando en el vagón por no querer que cuando lleguen a campo el sufrimiento que van a tener que pasar esos bebés. Algunas madres lograron hacer un agujero pequeño en el vagón y tirar a esos bebés. Y que tengan la suerte de que alguien los encuentre y puedan salvarle la vida. Algunos le ponían una cartita o algo de oro para que esa persona lo cuide y sepa la identidad. Muchas mujeres cosían y como un collarcito y le ponían el nombre, a qué familia pertenecían y de dónde eran, dónde vivían antes de ser deportados, para que si alguien se salvara, o que esa persona, ese bebé cuando crezca sepa su verdadera identidad. Las mujeres obviamente se aferraban totalmente a sus niños, tratando de tranquilizarlos, y hay que entender que después de tantos días de viaje, de oscuridad total, la llegada a los campos era terrible. Primero, cuando abrían las puertas caían todos amontonados uno encima del otro. Segundo, muchas veces llegaban de noche con faroles luces que los alumbraban, no podían abrir los ojos, perros que ladraban, gente hablando en alemán a los gritos, los nazis, muchos no hablaban el alemán, no tenían idea dónde estaban, qué les pasaba, y en ese momento va a ser la famosa selección. Había judíos que tenían el trabajo, que era el Sonderkommando, de ir a ayudar a los judíos a bajar, a sacar sus pertenencias, tenían prohibido hablarles a los recién llegados, y muchas veces le decían a las mujeres que entreguen los niños chiquitos a las abuelas, porque si no ellas iban a ir a la muerte junto con ellos. Imagínense una persona después de días de viaje, muerta de hambre, con la misma ropa, toda con una situación de higiene espantosa, y le están diciendo que entregue a su hijo porque si no va a ir a la muerte. ¿Qué tiene que hacer esa mujer? ¿Cómo reacciona? Grita, si grita le disparan, corre, si corre le disparan, mira a dónde puede escapar, no hay lugar, no hay escape posible, ¿sí? A los niños se les decía que mientan con su edad, a los niños más grandes, para que los elijan para trabajar, pero los menores no tenían esa oportunidad. La selección, enfermos, discapacitados, débiles y niños van a ser llevados a las cámaras de gas. Y si ese campo no tenía cámaras de gas porque estaba, no sé, en Playa o el que se ve en la lista de Schindler, por ejemplo,
¿sí? Que no es un campo de exterminio, sino un campo de concentración, esos niños van a ser seleccionados para ir a un campo de exterminio, no se van a quedar ahí como prisioneros junto con su familia. El vagón es el último momento donde la familia aún están juntos, con sus ropas. Recordemos que en el gueto todavía están con sus cosas. Los que tenían su casa adentro estaban con todas sus pertenencias, por más que tengan que compartir su casa. Los que se habían trasladado al gueto podían conservar sus cosas. En el campo ya nadie va a agarrar sus cosas. Le van a sacar de todo, lo van a separar de su familia. Van a ser hombres por un lado, mujeres por el otro. Primero la mujer va a sentir esta falta de qué hacer, de sus hijos, muchas se iban con ellos, obviamente, con sus bebés y sus niños, aún sabiendo que seguramente vayan a la muerte, pero eligiendo esa opción. También entendamos que muchas veces eran engañados, les decían que se iban a dar una ducha después de tantos días de viaje. Recuerden que Auschwitz, el letrero, dice Bat Mat Frei, el trabajo libera, siempre el engaño estaba presente. Cuando están adentro de la cámara de gas, antes de entrar al gas, y les dicen aún que van a entrar a una ducha, les dicen que cuelguen sus pertenencias en los números para agarrar sus pertenencias. Luego, cuando salen, es mentira, para conservar el orden, para que nadie grite, para que nadie corra. Toda mujer embarazada, obviamente que también si era descubierto iba a ser a la muerte. Hubieron mujeres embarazadas que lo ocultaron, sí, pero después ese embarazo no iba a poder ser. Porque con la poca comida que había era imposible mantener ese embarazo. Y obviamente que las mujeres perdían su menstruación. Hay muchas versiones que dicen que a las judías, a las mujeres les daban algo en la comida para que pierdan su menstruación. La verdad es que no hay ninguna prueba de eso. Sí sabemos que la falta de comida y por lo que estaban pasando hizo que pierdan su menstruación. Y para una mujer es fundamental, es parte del sentirse mujer. Que te rapen tu pelo, lo que uno le hace sentirse, tu ropa, no les importaba, ¿por qué les sacaban su ropa? Te daban ropa de alguien que ya había muerto, te daban cualquier talla y te obligaban a usarlo. Ponían pilas y pilas de zapatos, no les dejaban conservar muchas veces su calzado, salvo muchas mujeres llegaban con tacos y sí les dejaban conservar su calzado. Y eso era una muerte segura, porque no podían trabajar. Cuando las mujeres eran arrancadas y muchas veces no estaban preparadas, esa valija, se van a ir a la plaza principal del gueto para ser deportadas, estaban con esos tacones, no tenían idea de dónde iban, no llegaron ni a cambiarse el calzado. Hacían pilas y pilas de zapatos, tenían segundos para agarrar dos. ¿Cómo sabía una persona si no le empezaban a dar látigos y látigos? ¿Cómo sabía si agarrabas dos derechos, dos izquierdos, un 35, un 40? Uno con taco, otro sin taco. Después capaz podían intercambiarlo, pero el calzado era fundamental, de eso habla mucho Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz, ¿sí? El judío italiano. Y a la mujer las desnudan completamente. La desnudan porque le sacan todo lo que uno lo hace sentir mujer. Cuenta Sara Rus, sobreviviente de Auschwitz, ella estuvo en el gueto de Lodz trabajando cuando es deportada junto con su mamá y su papá al campo, donde su padre no lo va a ver más, y ella está con su mamá. Y dicen que las llevan a la ducha, que ellas no sabían si salía agua, gas, y las rapan a todas juntas, y se encuentra, sí, ella adolescente, entre tantas mujeres desnudas, rapadas, y se acerca una mujer que estaba sentadita, y le dice, disculpe, no vio a mi mamá, no encuentra a mi mamá. Esta mujer levanta la cara y le dice, hija, soy yo. No se reconocían entre sí. En los campos de Auschwitz les van a tatuar el número acá en el antebrazo o acá. En el resto de los campos no los van a tatuar. ¿Sí? Les van a dar un número, porque ya nadie los va a llamar por su nombre. Contaba Lea Sahak, una sobreviviente, que ella se tuvo que aprender ese número rápidamente en alemán, porque todos los días había conteos, el famoso formación, el Apple, en los campos, donde los tenían horas parados hasta que contabilicen todos los prisioneros, cuántos murieron, cuántos siguen, cuántos van a ir a trabajar, cuántos hay en cada barraca. Entonces, si alguien no reaccionaba rápido a ese número, lo mataban, entonces lo tenían que aprender. Y cuando los liberaron, cuando termina la guerra, y se dan cuenta que son libres, y les preguntan cómo se llaman, muchos ya no sabían ni cómo se llamaban, tenían miedo de decir su nombre.
porque les habían sacado todo, los convirtieron en números, les quitaron por completo su identidad, su sentir, lo que uno ama en la vida, lo que uno le hace sentirse mujer. Acá vemos, ¿no es cierto?, el tatuaje, lo doloroso que era ese tatuaje. Este es el de Lea Sahak, él está sobreviviente, ¿no es cierto? Muchos lo conocen como Lea Novera, de Sahak, está viva. En el museo mostramos su testimonio siempre, yo la quiero muchísimo a Lea. La intención era privarnos no solo de nuestras cosas, sino también y sobre todo de nuestra dignidad como personas. Y es verdad, cuenta, acá tengo la historia de una chica de Lina, de Berzin, que ella era costurera, entonces se daba maña, y en el traje que le dieron, sacó el forro del traje, y ella encontró una manta, y con esa manta y ese forro, ese pedacito, cambió la comida de todo un día por una aguja que tenía una prisionera. Y de buscar, tuvo la suerte de encontrar un vidrio, y con eso se armó un sostén que lo tuvo 7 meses hasta su liberación. Y le preguntaron, pero Lina, ¿por qué te era tan importante hacer un sostén? ¿Para ir a dónde? ¿Para qué? Porque eso me hacía sentirme mujer. Ellos me querían quitar todo lo que a uno le hacen mujer, y yo quería sentirme de esa manera. No me acuerdo si lo vi una imagen en el Museo de Washington de la Shoah o en Yad Vashem, un traje de una mujer que en su vestido se corta un pedazo y se hizo 2 bolsillos, ¿no es cierto?, para guardarse las cosas, para que no se las roben, cómo la mujer se daba maña para estas cosas también. Mujeres que se pinchaban y se pintaban con sangre, para que cuando había selección las vean más rosadas, no las vean pálidas, taparse las ojeras. Mujeres que con cáscara de remolacha se pintaban para sentirse mujer, aún en esos momentos. Como las mujeres rezaban en los campos, ya estuvieron, ya vamos a ver la semana que viene, como hasta por momentos consiguieron velas y pudieron prender velas en el campo también, algo increíble e impensado. Las mujeres y los hombres estaban separados en los campos, es muy común, capaz, la imagen que tenemos de Birkenau, Auschwitz II, el andén, mucho más grande el lado de los hombres que de las mujeres, porque había más prisioneros hombres. ¿Por qué? Porque muchas mujeres iban a las cámaras con sus hijos, y porque las mujeres quedaban débiles también. Por más que muchas eran muy fuertes, los hombres tenían más fuerza para trabajar también, hay una debilidad de las mujeres. Y hubieron campos, más allá que en los campos estaban divididos los hombres y mujeres, hubieron campos únicamente de mujeres, como Ravensbrück, que fue donde hubo 100.000, que es uno de los campos más conocidos de mujeres, Bergen-Belsen, ¿sí?, donde cuando se crea Bergen-Belsen, muchas mujeres de Auschwitz y de Ravensbrück fueron trasladadas ahí. De hecho, Ana Frank, cuando ella llega a Auschwitz junto con todos los escondidos, tanto ella y Margot fueron a Bergen-Belsen, donde mueren de tifus días antes que la guerra terminara. En las barracas las mujeres hablaban de recetas de comida, primero porque era soñar con las comidas, tenían tanto hambre, así que un prisionero judío comía 160, 180 calorías por día, que hablaban de sus recetas, y segundo que tenían miedo de morir, sabían que en cualquier momento les podía tocar, y quién va a continuar con esas recetas. Entonces, por eso digamos que se las contaban para la que se salve pueda continuarlo. Tanto en los guetos como en los campos, las mujeres eran seleccionadas para trabajos forzados y para experimentos. Experimentaron mucho con las mujeres con el tema de la esterilización o temas con las embarazadas. Hacían experimentos, por ejemplo, con mujeres con niños en brazos. Seleccionaban algunas, la gran mayoría, como dije, eran las cámaras de gas, pero uno de los experimentos que hacía Mengele es cuánto aguantaba esa mujer sin darle el pecho, cuánto el pecho aguantaba sin darle ese bebé, y cuánto el bebé tardaba en morir sin tomar el pecho de su madre, cómo era la mastitis que se le hacía a esa mujer. Muchas mujeres que le hicieron experimentos que tuvieron miedo de que nunca más pudieran quedar embarazadas. Bueno, algunas no pudieron y otras tuvieron la suerte de poder hacerlos también, y siempre el miedo del acoso y la violación por ser mujeres. Acá vemos mujeres trabajando en el campo de Ravensbrück, de trabajo forzado de la misma manera que lo podían hacer los hombres. Bueno, esto lo vamos a dejar para la semana que viene.
Así que les quiero mostrar un pedacito más de la parte de mujeres en el campo y en los traslados. Así que les comparto un pedacito más. Nos llevaron hombres y mujeres Ahí pongo play. y niños que todavía habían quedado y abuelas que todavía, abuelas de 55 años, no mayores, a un lugar que era un cementerio que se llamaba de la Rosa. Ahí se hizo la selección. Las personas que eran aptas para el trabajo, los pequeños, los niños pequeños y los abuelos. Yo ahí perdí a toda mi familia. Ahí únicamente nos salvamos mi hermana y yo. Sacaban 5.000, 8.000, cuanto podían sacaban y lo llevaban a Umschlagplatz. Umschlagplatz era donde eran los transportes de los trenes. Ahí lo metían los trenes sin agua, sin comida. Los vagones eran de animales, así que todo cerrado, y donde cabía, por ejemplo, 40 caballos o 40 vacas, ponían 200, 300 personas. 100 personas, 200 personas, uno encima de otro, uno orinaba arriba del otro. Los trenes iban y venían, al mismo lugar, iban y venían. Porque no había puerta ni ventana, había solamente una rejillita chiquitita, sí, grande como eso, más o menos para poder respirar. Los vagones se fueron. ¿Dónde se fueron? Después se sabía dónde se fueron. Para quemarlos, para matarlos a Auschwitz. Había una maestra que tenía a los niños más pequeños, que era como el jardín de infantes, que ella se ocupaba de los pequeños. Y también con la liquidación del gueto, la maestra reunió todos esos pequeños, que no eran muchos, 20 o 25 pequeños, de 4, 5, 10 años. Y cuando se acercó a los trenes que llegaban a los campos del exterminio, no llevaban nada en la mano los chicos, ni ella. Ella solamente llevaba una canasta. Cuando al subir al tren del ganado, porque ahí fueron llevados, el nazi le preguntó, ¿qué llevas en esta canasta? Y ella dijo, estos son bombones para mis chiquitos, para endulzarles un poquito el viaje. Cuando subieron arrancó el tren y llegó la noche, la maestra le dio un bombón a cada niño, un bombón para ella, no despertaron jamás. La maestra quiso ahorrarles el sufrimiento de las cámaras de gas y era un veneno que tomó la maestra y sus chiquitos. Hermano, ¿tú también permaneces todo el día con una pala en las manos? ¿No es todavía mediodía? ¿No tiene la arena fin? ¿O tú también, como yo, arrastras pesadas piedras? ¿Te duele también la espalda? ¿Te arden también las piernas? Pero tú eres hombre y estás acostumbrado a duros golpes. Yo soy más débil y mi cuerpo ya ha tenido hijos. ¿Qué piensas tú de la vida de nuestros hijos? ¿Seguirán los golpes y las celdas de castigo amenazando siempre? Pero seguimos adelante con esperanza y firmeza en el corazón. Yo en Ravensbrück, tú en Sachsenhausen, en Dachau o en Buchenwald. Un día cuando pedían la gente para trabajo, mi hermana dice, vamos, salgamos de aquí, vayamos a las columnas que van a los campos de trabajo. Entonces nos salimos de ahí y nos llevaron a un campo de trabajo que era también cerca de Riga, era Dinaberg. Era un campo de trabajo donde vivíamos en las barracas. Ahí trabajamos las mujeres, no había hombres, las mujeres solamente. No se pegaban, no había
digamos, que era norma de pegar a los trabajadores, porque nos necesitaban. Nosotros hacíamos el trabajo de los hombres que fueron a la guerra, digamos. Entonces nos necesitaban. Pero tenían una forma tan sutil de denigrar, de querer denigrar. No hay trabajo que yo no hice. Hice granadas, hice aviones, hice municiones, hice canalizaciones, sacaba mierda de los baños. Nos contaban todos los días, a la mañana, a las 6 de la mañana, teníamos que salir, todo se llamaba Appell en alemán, y nos contaban y les contaban si estábamos todos, después veían quién murió, quién falleció, quién está enfermo, a quién hay que fusilar, a quién hay que... Era eso, así que salir al campo de trabajo, donde no había ese método, donde nos trabajábamos y como todavía éramos útiles, de alguna manera no nos trataban con tanta crueldad y estábamos en peligro de muerte. No había cámaras de gas ni crematorios. Teníamos un pan de 1 kilo para 5, que más o menos era así. Después a la mañana un brebaje negro que no sabíamos por qué lo llamaron café. Al mediodía una sopa que no sé por qué, no había nada, había agua caliente. Y eso era todo. Nosotros sabíamos lo que estaba pasando en los campos de exterminio de Auschwitz, Majdanek, Treblinka. Sabíamos, entonces teníamos muchísimo miedo todos de que pensamos que era nuestro último momento. Y cuando entramos a las duchas y empezó a salir agua, el agua helada, nos abrazamos todos y nos lloramos de alegría tal vez, o de alivio, pero pensábamos todavía no nos llegó el momento. De ahí salimos y nos tiraban las ropas rayadas y nos llevaban a las barracas donde había 3 pisos de camastros esos. No había ni siquiera un poco de paja, eran los camastros de madera. Y ahí nos acostamos, a veces no uno en cada uno, pero a veces 3 a 4. Y así pasamos en ese desvestir primero, aparte de los hombres, aparte de las mujeres, cortar el cabello, liso, así lisito. Todas las mujeres primero cortar el cabello. Ya uno salió, ya no lo conocía al otro. Yo no lo conocía. Como conocen a mí, yo no sé quién soy. Como conocen, yo no conocía a los otros tampoco. Después, antes de mandarnos a trabajar, otra vez en una pieza grande, también salón, para hacer los números, para hacer estos números. Algunos hicieron acá, otros hicieron acá. Ninguna mujer menstruaba. Tal vez era por falta de alimentos, pero nos habían dicho después que no, en lo poco alimento que nos daban, en ese chiquitito de pan, y si lo tirabas contra la pared, se pegaba porque eran crudos, y ese poquito de sopa. Entonces pusieron algún remedio, las chicas, que no tengan la menstruación. Nos quedamos sin menstruación. Mengele hacía experimentos muy crueles con las mujeres, sobre todo con mellizas, con hermanas mellizas. Se les inyectaba distintas enfermedades, se los castraba, se hacía crueldades con muchísimas personas, tanto mujeres como hombres también, tanto mujeres como hombres. Nosotros sabíamos no solamente yo, sabíamos el nombre del lugar donde estábamos, pero dónde queda esto en el mapa no teníamos idea. Contaron cuántas personas son para
llevar al horno porque tenía una soma de 500 personas, 300 personas. Entonces, pasa un Sesman y me mira a mí y me dice, vos todavía puedes trabajar, salí. Me echó de los 5 que estuvimos parados, que vos todavía puedes trabajar. La jovencita. Personas grandes, hombres ya enseguida aparte, me llevaron para el horno ya para matar. Yo dije, no quiero más, que me lleven también. Abrí las ventanas en invierno y me puse desnuda para agarrarme una pulmonía. Ni siquiera tos, ni siquiera catarro tuve. Así que no servía. Y ahí dije, quiero sobrevivir porque quiero buscar a mi padre. Y digo, tenía 2 deseos. Un deseo era tener delante mío un pan y cortarlo seco, cortarlo hasta reventar, sin pensar que mañana no tengo, y encontrar a mi padre. El pan lo tuve, pero a mi padre no encontré más. Y el Dios ve todo esto y no puede hacer nada. ¿Dónde está el Dios? Nos cortaron a ras del pelo, nos sacaron nuestras pertenencias, nos marcaron los brazos, nos pusieron la ropa de rayas, pusieron lo amarillo y encima pusieron una raya roja en la espalda. Nos quitaron nuestra identidad, nos quitaron nuestra infancia, nos quitaron nuestra familia, nos quitaron nuestras vidas, nos quitaron todo que un ser humano aprecia más en la vida. Bueno, difícil, ¿no es cierto?, escuchar a todas estas mujeres compartiendo sus historias. Pero bueno, cada una cuenta cómo lo vivió, lo que cada una, que yo siempre digo, cuentan una partecita, ¿no es cierto?, de sus historias. No podemos. Yo una vez a David Galante, que falleció hace muy poquitito, que yo lo quería mucho en Sobreviviente, le dije, pero una vez me dijo, yo no cuento todo con lujo de detalle, porque si tengo que contarlo todo, no puedo vivir. Si tengo que recordarlo diariamente, todo lo que viví, no puedo vivir. Así que hay muchas cosas que se las guardan para ellos. Siempre digo, es muy difícil ponernos en sus zapatos. La idea no es ponernos en los zapatos de ninguna de ellas, sino tratar de acercarnos a ellas, conocer sus historias, conocer lo que ellas vivieron, lo que ellas sintieron, la fuerza que cada una sacó para continuar. La semana que viene vamos a continuar con nuestra última clase para ver la liberación, para ver mujeres que resistieron también heroicamente de distintas maneras, mujeres que se encontraron ante dilemas y decidieron ayudar o decidieron hacer lo que sentían. Así que bueno, la semana que viene, el lunes, nos volvemos a encontrar a las 21:30 para tener nuestra última clase de Mujeres en la Shoah. Así que les mando un beso muy grande a cada una de ustedes, que siempre las mujeres sigamos teniendo estas fortalezas, como nuestro antepasado también lo tuvo, como todas las matriarcas de nuestro pueblo lo tuvieron, y creo que es la enseñanza que estas mujeres nos dejan, a continuar, que las mujeres podemos empoderarnos siempre, ante todo, elegir cómo acompañar a nuestra familia, sacar la fuerza de lo que no tenemos hasta hacer cosas que no sabemos hacer para continuar. Y eso creo que es lo que nos tiene que dejar. Así que bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario. Voy a permitir que puedan hablar, porque yo había sacado que puedan hablar para que no se interrumpa. Y en el chat escribieron algunas preguntas, si quieres te las leo.
Sí, a ver, no vi nada. Estos trabajos forzados que mandaron a las mujeres era para cuando llegaran a casa crear la idea de la esposa rendirse. Eso lo mandaron al principio, cuando estabas hablando de los trabajos que las mujeres hacían en los guetos y eso. Bueno, lo que pasa es que las mujeres no sabían hacer los trabajos, no estaban acostumbradas a trabajar. Y no es que los esposos se rendían, los esposos también el que tenía la oportunidad de trabajar, pero capaz la que estaba en el gueto de Lochi, necesitaban a alguien que sepa coser, y era la mujer la que sabía, entonces ella iba a salir a hacer ese trabajo para llevar la comida, no es que los hombres se querían rendir. Hicieron todos lo que pudieron, todos querían trabajar, todos querían, era trabajar por un pedazo de comida, nadie quería rendirse. Y como lo dije en la clase pasada, no es que el hombre suplantó lo que hacía la mujer, ni la mujer quería suplantar al hombre. Creo que cada uno hizo lo que pudo en esa circunstancia, en esa situación que le tocó vivir, y creo que la mujer tuvo que a veces, la que tenía la posibilidad de trabajar, hacerlo, aunque no sabía lo que era ese rol, para llevar la comida también a su casa. No veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera hacer. Alguien me preguntó por privado, Sí. ¿cuándo salían del gueto no podían escaparse? Sí, claro que sí. La semana que viene vamos a ver historias de distintas, tanto mujeres como hombres, que sí lograron salir. Como yo dije, no era imposible salir del gueto, no era fácil, pero no imposible. El tema es que si no tenías afuera alguien que te ayude, era imposible sobrevivir. Había muchísimo antisemitismo, muchísimo. Un vecino, un amigo, un compañero de tu escuela te podía delatar. Entonces no era fácil. Distinto era gente que estaba por fuera del gueto y tenía documentos falsos. Más que nada las mujeres. Y la semana que viene vamos a ver por qué las mujeres, qué tiene que ver con la genética de la mujer que le daba esa facilidad también, no tanto como al hombre. Mi pregunta, perdón, la hice yo la de cuando salían del gueto, cuando vos contaste que salían a trabajar las mujeres o que iban a contrabandear comida. Digo, ahí cuando salían, ¿por qué volvían? ¿No les convenía irse? Pero son dos cosas. Cuando iban a contrabandear lo hacían en forma ilegal. Entonces salían para volver con sus familias, tenían sus familias dentro, salían para buscar algo, para llevar comida dentro del gueto. Y aparte vos podías salir, pero si no tenías dónde esconderte, ¿dónde ibas? ¿Dónde te escondías fuera del gueto? Era muy fácil que te encuentren como judío, por tu ropa, por tu falta de higiene, porque cualquiera te podía delatar. Y los que salían a trabajar fuera del gueto salían custodiados por los nazis, los que tenían la libertad de ir a un trabajo. ¿Se entiende? Estaban custodiados. ¿Sí, Caro? ¿Ahí se entendió? Sí, sí. Y después tenía otra duda. Yo no estudié mucho del tema, así que No, no hace falta, no te preocupes. vos contaste que los mandaban a los campos de exterminio, pero que también estaban en los campos de trabajo. ¿Por qué no, como que después los necesitaban, por qué no los mandaban directo a trabajar en vez de matarlos? Algunos los mandaban directo, algunos los mandaban directo, a otros los mandaban directo al exterminio, y otros iban a campo de concentración, donde había constantes selecciones, y a los que estaban débiles los mandaban luego a las cámaras de gas. Pero algunos, o sea, no estaban los que fueron al campo de exterminio y de ahí a un campo de concentración. ¿Sí? A los jóvenes los van a mandar a los campos de concentración. Pasa que cuando ya tenían cubierto todo el cupo de gente que tenía los campos para trabajar, muchos, aunque sean jóvenes, igual van a ir al campo de exterminio también. Pero tenemos campos de trabajo, campos de concentración, exterminio, como fue el caso de Auschwitz, Birkenau, Auschwitz II y Majdanek, y campos de exterminio, como Belzec, Chelmno, Sobibor y Treblinka. ¿Sí? O sea, campos de exterminio son 6. Son Sobibor, Treblinka, Belzec y Chelmno, y Auschwitz-Birkenau, digamos, y Majdanek. Pero Auschwitz, Birkenau y Majdanek eran de concentración también. Entonces ahí hay selección. Y en los campos que llegaban de concentración va a haber selección, van a seleccionar los que se van a quedar para trabajar y a todos los que los van a enviar a las cámaras de gas. Los van a subir a los trenes y los van a enviar. ¿Se entiende? Sí, gracias. O sea, los niños o embarazadas, algunas mujeres, si eran elegidas era por experimentos médicos, por algo particular que necesitaran, si no, eran enviados a las cámaras de gas. Gracias. Es muy fuerte, Yanni, todo lo que contás, y la verdad que es muy difícil, digamos, hablar del tema, y vos la verdad que lo haces de una manera muy, muy bien, como que uno lo puede
entender y tratar de conectarse un poco, como vos decías, de estar más cerca. Y creo que también algo que quería agregar que creo que nos llevamos es esto, como vos decías, de la fuerza que tenían estas mujeres y que podemos tener nosotras llevarnos ahora también, que siempre en la Torá se explica como que la mujer tiene una vinayetera, un entendimiento superior, si no porque sea mejor o peor, sino que es diferente la mujer del hombre, y la mujer tiene como este como entendimiento de ciertas cosas, de como vos decías, bueno, pero hay que arriesgar ciertas cosas para poder seguir adelante. Ella llevaba los candelabros y llevaba las cosas para poder seguir cumpliendo ciertas cosas. Y creo que mencionaste también las 3 mitzvot de la mujer, que ella seguía emprendiendo velas de Shabbat, que ella seguía cocinando, digamos, la jalá, o por lo menos pasándose las recetas de la comida y de las cosas esas. Y bueno, lamentablemente en ese momento no podían cumplir la mitzvah de nidá, que tiene que ver con la menstruación, pero creo que podemos llevarnos de que nosotras tenemos que seguir fijándonos y esforzándonos de poner esfuerzo en cumplir esas mitzvot y cumplirlas con alegría por todo lo que ellas no lo pudieron hacer. Así Seguro. que terminar Seguro. con eso para que no nos quedemos como tan mal y que podamos llevarnos algo positivo. Y aprender de sus fortalezas. O sea, Gina, la que estaba recién en el video que yo les compartía de mujeres, lo llevaba una mujer muy hermosa con unos ojos celestes. Yo iba a la casa de ella a tomar té, o sea, y por eso lo cuento muy cercano, porque compartí mucho con ella, con su esposo también sobreviviente, y me acuerdo de estar ahí con ellos, y ellos practicando bailar el vals porque se casaba la hija, o para el bat de la nieta. Entonces eran cosas muy hermosas, y uno dice, pese a todo lo que pasaron, cómo continuaron, y cómo vivían la vida con alegría. Y cómo me contaba cada cosa, directos que son, por más que no lo sean directos. Y de esa manera quiero contar sus historias, de esa manera quiero recordarlos. La manera que a mí me gusta mantenerlos. Fortalezas y con estas palabras a continuar, no nos pongamos tristes. Siempre creo que conocer la historia es el mejor camino, por más triste que sea. Y el que no la aprende tiene como consecuencia que le vuelve a suceder, así que siempre creo que es el mejor camino. Y bueno, nos estamos viendo la semana que viene para continuar. Así que bueno, les mando un beso muy grande. Gracias, Yani. A ustedes. Muy linda la charla, muy interesante. Gracias. Chau a todas. Chao, muchas gracias. Adiós. Que descansen.